Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Bien, deseosa de compartir el programa de hoy con el doctor Deimos Aguilar. Siempre es un placer que estés aquí, Deimos. Bienvenido, Deimos. Gracias, Nelly. Gracias, Gerardo. El honor es mío y una gran responsabilidad de continuar con ustedes. Muchas gracias. Oye, y Deimos, el tema de hoy, lo revolucionario, pues estamos justamente con las celebraciones, ¿no?, de la revolución y demás. Y a ver, platícanos, lo revolucionario, ¿qué implica? Claro. Pues digo, siempre con nuevos temas que enriquezcan y bueno, que de algún modo trasciendan, ¿no?, en nuestros seguidores de Excelencia Personal. ¿Y quién mejor que los jóvenes, los adolescentes, en esa etapa tan de metamorfosis, de tantos cambios, y que muchas veces en el mejor de los casos son los más revolucionarios, ¿no? Ante una cuestión de dogmas o de imposiciones o de autoritarismos, pues esta rebelión no siempre es mala, ¿no? Al contrario, es como el emerger, el nacer su personalidad, el dar su opinión, su punto de vista, su criterio, pues como algo que forma parte de su naturaleza, ¿no? No todo mundo debe de pensar igual y no todo mundo tenemos los mismos gustos y filosofías o visión de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, el tema de revolución etimológicamente viene del latín revolutionare, que implica un giro, ¿no?, una revolución, pero en ese cambio, en ese giro, obviamente pues se dan muchísimos fenómenos, obviamente económicos, sociales, políticos y familiares, ¿no?, que en el mejor de los casos, Nelly y Gerardo, una revolución familiar pues es para mejorar, ¿no?, es para mantener y preservar los valores de respeto, de ética, ¿no?, y no obviamente en el sentido contrario, eso sería una involución, ¿no? Se trata de evolución, y la evolución requiere de la revolución. O sea, no hay evolución si no hay una revolución, si no hay un cambio, ¿no? Incluso en las mismas especies, biológicamente, se dan fenómenos adaptativos, sí, en donde el clima mismo o las condiciones meteorológicas son tan particulares en diferentes épocas, en donde los seres vivos, gracias a esas revoluciones, se van adaptando y van evolucionando. Digo, nosotros somos un ejemplo, ¿no? Aquí lo que habría que considerar en Nelly y Gerardo es que, por ejemplo, los millenniums, nacidos del 2000 para acá, ¿qué tienen que revolucionar? ¿Qué tienen que cambiar? Si todo ya está hecho, ¿no? Todo ya está establecido. De alguna manera, normas, sí, ¿no? Como que se nace a una zona de comodidad o de confort, y pues qué rico, qué cómodo, qué placentero. Claro, todo es más fácil, todo, ¿no?, está como por sentado. Exacto, entonces esta reflexión me parece muy interesante porque la cultura misma no invita a la revolución, no invita, sí, invita a la cambio. Comodidad, exacto, y a quedarse estancado, ¿no? Exactamente, ¿no? Lo estático pues es lo que siempre se va a mantener así, ¿no? Una piedra puede estar igual así por años, digo, y aún así pues va cambiando con el viento y la temperatura, ¿no? Pero vamos, son cosas inermes, ¿no? No tienen vida, y en consecuencia en nosotros, en las personas, en las familias, en la sociedad, pues la cultura tiende como a que se mantengan ciertas cosas iguales, y algunos cambios, por supuesto que hay, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Pero sí, en pero las personas... Exacto, en las, ¿no?, personas, en las familias, como que hay un gran miedo al cambio, ¿no? Sí, por como supuesto. que es como la constante. Exactamente, porque va a seguir habiendo cambios, de verdad, en la tecnología impresionantes, ¿no? En clima, en controles, en tecnología, bueno, es infinito el tema. Claro, ¿qué tal los autos, no? Sí, ahorita se está revolucionando, ¿no?, todo el tema de deshacernos de verdad de la parte del petróleo y la gasolina y entrarle a lo eléctrico.
Se que quiere, cómo se resistieron, ¿eh? Se quiere, pero con un coche de $1,000,000 creo que está difícil, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. pero sí se está haciendo el cambio poco a poco, porque ya hay varias marcas que han sacado coches no tan caros y que ya tienen por lo menos este sistema híbrido, Ujú. donde ya es un poco el pensar en el ahorro. Sí, Recientemente vi que, por ejemplo, sacaron unas motocicletas, las sí. primeras totalmente eléctricas y que son de gran escala y de gran potencia. Y eso es algo que no se había permitido. No, claro. Ya se tenía hasta la tecnología y mucho del avance, Ujú. pero la verdad estábamos muy casados pues con el verdadero oro del mundo, que es el petróleo Sí, y la por gasolina, supuesto, ¿no? ¿no? Sí, recordé alguna publicación de una revista del CONACYT hace muchos años, en donde a manera de fábula se promovía una investigación de usar el hidrógeno del agua sí. como energía, como fuente de combustible y no contaminante. Ujú. Y bueno, en esta fábula, esto tiene más de 30 años, las compañías petroleras y los mismos gobiernos no lo permitían, porque pues era, como bien dices, el oro, ¿no? Ujú. De los países, lo que generaba la economía, pero la contaminación, pues cada vez ha sido peor, ¿no? Sí, ya nos Y, está cobrando mucha factura, ¿no? exacto, y ahora en estas emergencias o salidas de productos nuevos, empieza, como dices, ¿no? Poquito, pero ya hay cambios ecológicos bastante buenos, ¿no? Sí. Ya hay preocupación. Mucha más pues, ¿no? conciencia que antes. Ese Eso es un sí, cambio y una revolución bastante buena. positiva. Sí, Y en el ser humano siempre hay crisis, como que cada etapa implica un reto, es una historia por diferente. supuesto, ¿no? Cuando desde bebés, ¿no? Cuando empiezas a caminar y entonces te da miedo separarte de tu mamá y dices, no, Ujú. mejor me quedo y regreso. Y hay Sí, niños que les cuesta más, otros menos. Cuando vamos a la escuela por primera vez, cuando pues entramos en la infancia como tal, cuando entramos sí, en la pubertad, en la adolescencia, etcétera. Yo creo por que supuesto, toda ¿no? etapa implica una crisis, una revolución, por así decirlo, Exactamente, ¿no? un reto distinto para los seres humanos y hay a quien le cuesta más trabajo y a quien le cuesta menos. Exactamente. Es algo que pues sí, es normativo, pues es normal que haya crisis y es normal que haya cambio. Así Sin es. embargo, de esto que mencionaban de los millennials, yo creo que algo que hay que apuntar, por ejemplo, ahora que hubo elecciones en los Estados Unidos, Sí, recientes. varios analistas decían que les llamaba muchísimo la atención la actitud de los jóvenes, que salieron a la calle a entrevistar a muchos chavos de esta edad Ujú. Sí, y que la respuesta era, no, yo no fui a votar. ¿Por qué no fuiste a votar? Porque no me interesa. Porque no me interesa. Sí, increíble. ¿Qué como vaya a diciendo, no pasar? creo en eso, ¿no? No me interesa participar. ¿Y por qué no Ujú. te interesa participar? Porque me da igual quién esté en el poder. No. Es lo mismo. Una apatía, ¿no? Sí, Entonces, imagínate qué esa fuerte. apatía es con la que yo creo que Que hay también que tenemos luchar, que ¿no? luchar. Sí, sí, Porque definitivamente. también pasa en México, ¿no? Cuántas cosas están sucediendo y de repente no alzamos la mano ni nos enteramos. Sí, Las leyes que se están tomando, las decisiones que se están tomando con el nuevo gobierno entrante, que de verdad están para llorar, para tirarse a llorar, desde mi punto de vista. sí, El ataque a la familia, son decisiones trascendentes y no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, no, pues me vale, no opino, no me Sí, sí. interesa, no hago nada. sí, no podemos Ni estar leo, ni me apáticos, ¿no? informo, ni, o sea, eso es creo que algo, un punto fundamental en donde tenemos que también, pues sí poner la atención y tratar de hacer un cambio. Así es, Nelly. Y justo en este tema, algo que se va desarrollando de forma paulatina en un ambiente propicio en los niños y jóvenes es la rebeldía. La rebeldía es el principio de la revolución. La rebeldía con cierto grado de desobediencia, con cierto grado de oposicionismo, es sano, es bueno. Que los papás no se asusten cuando su hijo diga no, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. Ese aspecto tan, digamos, disruptivo en una sociedad que quiere que la obediencia sea absoluta y total, Sí. cosa que sería patológico, Ujú. los padres deben de promoverla, deben de motivarla, ¿no? Porque justo de la rebeldía también, Nelly Gerardo, pues nace la creatividad, ¿no? Me rebelo ante tal sistema, me rebelo ante tal método, no quiero, no me gusta, no me gustan los resultados, no me gusta el proceso, no me gusta el tiempo que se lleva, quiero proponer otro, pero nace de forma muy sencilla, desde los 7, 9 años de edad,
en el que el niño se opone, se revela, que por qué me tengo que levantar tan temprano si la cama está muy rica, ¿no? ¿Por qué tengo que comer esto? ¿Por qué no puedo ¿Por qué comer lo tengo otro? que acomodar la cama? Ajá. Si la voy a desacomodar otra vez en la noche, Ándale, exacto, si tan ¿no? rápido regreso. Pues es una ¿No? forma de verlo, claro. Sí, entonces digo, aunque Si ya son... me bañé ayer, ¿por qué me tengo que bañar hoy? Exacto. Son buenas o preguntas, no ¿no? tengo mugre porque me voy a bañar, ¿no? Ajá, sí, ni me ensucié. Pues sí, El otro día jugué fútbol y sí me ensucié, te sí, dicen, claro, ¿no? ¿no? Hoy no, pues, Sí, sí, sí. y aunque es un pensamiento lógico, elemental, pero es el principio, ¿no? Es el principio de la revolución, es el principio del cambio. Y además está preguntando los por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, Además, justamente. sí, Entonces tiene definitivamente, mucha ¿no? riqueza, por supuesto. Sí, y de la desobediencia, en términos generales, sin ponerle un apellido, pueden generarse aspectos de una desobediencia patológica que obviamente pone en peligro la vida del niño o del joven, pero maravilloso. Puede generarse una desobediencia sana, Ujú. en donde el niño de plano no lo hace porque no va de acuerdo a su criterio, a sus incipientes principios, a sus incipientes convicciones, porque todavía no están bien estructuradas, pero es fabuloso, ¿no? Alguien que se revela a la cotidianeidad, a la rutina. En el libro de eh, Para que te amen, de Lidia Pérez López, justo dice ella que uno de los enemigos del desarrollo de la evolución es la inercia. O sea, van con lo mismo. Ujú, sí, 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 la Y- borregada, pues. ajá. Y de algún modo a nivel familiar, muchas veces los cambios no se dan porque los padres no lo permiten, ¿no? Siguen resolviéndole al hijo lo mismo, tiene ya 30 años y le siguen resolviendo lo mismo, y el hijo no evoluciona precisamente porque los padres quieren mantener ese estatus, ¿no? Sí, es como De no poder, dejarle ¿no? ejercer sus alas, ¿no? O que Por florezca, supuesto, pues, el ser. claro. Y algo que suena positivo y muy bueno es que la rebeldía, la revolución, va muy de la mano con la autonomía. Claro. Esto significa pues que de algún modo el niño que se rebela, el niño que se opone, el niño que está en desacuerdo, pues está generando su propio código ético, sus propias creencias, su propio sistema de creencias, ¿no? Que es Ujú. con lo que vamos a vivir. Y si se le impone, si se le castra, si el padre es autoritario, tirano y al mismo tiempo hostil y violento, pues ese niño pues va a ser un mediocre, un perdedor, que difícilmente va a poder decir lo que piensa, lo que opina, ¿no? Qué maravilloso es ver en la escuela, Nelly, cuando los jóvenes dicen, no estoy de acuerdo, maestro, ¿no? Ah, eso está fabuloso, ¿no? Sí, que no, muchos no están de acuerdo, pero no se atreven a expresarlo. Exactamente. Ujú. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. ¿Ah, sí? Pues no. Yo sé porque me hace sombra. ¿Eh? Leímos sobre su idea. Sí, claro. Está bueno que digas eso, porque luego los papás podemos confundirnos y decir, ay, que no está muy rebelde. Y que sí, hay que bajarle los humos, ¿no? Exacto, sí. Y la rebeldía es útil, lo que nos está diciendo es Esta rebeldía es... entonces, pues, Sí, digo, tiene su bien porqué y su encaminada. para qué. Claro. Pues sí que pregunten todo, ¿por qué, para qué? Eso. Sí, es como el que canta el himno. ¿Deseas saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos platicando con el doctor Deimos Aguilar acerca de lo revolucionario y muy interesante, Deimos, que nos plantees, es importante que el hijo llegue a esa etapa de rebeldía, que se Sí. empiece a cuestionar las cosas y de repente como que los papás no queremos, ¿no? Sí. Preferimos un niño que no cuestione, que Mansito. no pregunte, que siga las reglas Claro. y que fuera casi como un soldado.
y que no las Sí, pregunte. sometido. Y muchas veces lo hemos platicado aquí en Excelencia Personal, justamente el tener un hijo así o el querer formar un hijo así, bueno, el día de mañana entonces al que le diga toma drogas, al que le diga entrale al alcohol sin medida, al que le diga desenfrénate sexualmente, pues, Lo va pues a hay que aceptar. entrarle y hay que obedecer y hay que seguir las reglas, ¿no? Y él está imponiendo Claro. las reglas, las sigo, aunque ya no sea mamá y papá. Ujú. Entonces es muy buena la rebeldía, pero como padres, ¿cómo comprenderlo? Porque es pisar un terreno pedregoso de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Y aquí hay algo que me apasiona, ¿no? En el aspecto de lo que es revolucionario, que entre menos ignorante, menos revolucionario. Claro, Y entre ¿por qué más no tengo que conocimiento, alegar si no sé claro, nada? no sé nada, ¿no? Claro. Por eso socialmente decía, pues como lectores mexicanos estamos en los últimos lugares a nivel mundial, ¿no? Es una Qué pena, triste. es una Como tristeza. deserción escolar Ujú. cada vez está mayor Ujú. y como desinterés por estudiar, incluso hay hasta por ahí publicaciones muy mal intencionadas donde dice que no hagas maestría y no hagas doctorado y no estudies porque Porque no es hay más difícil que te empleo. contraten. Pero Ajá. ¿quién está detrás de esa publicación, no? Hijo. Seguramente mentes muy perversas en donde están desalentando el conocimiento. Ujú. Y lo que es un hecho es entre más estudiemos, más revolucionarios somos, Claro. ¿no? Pues no te la vas a creer. Claro, Cuando te quieran, por supuesto. como se dice coloquialmente, dar a tole con el dedo, no te la vas a creer. Por supuesto. Porque vas a cuestionar, vas a decir, a ver si es cierto lo que me están diciendo, es un fake news, es una noticia falsa. O Es, que hay Claro. detrás de esta ¿qué hay detrás de intención, esta por intención? porque sé supuesto. que esto que están diciendo es mentira, y entonces analizo y le busco el trasfondo, ¿no? Por Que supuesto, están ¿no? buscando mucho más profundamente. Por supuesto, entonces eso es maravilloso. Entre un hijo más estudie, aquí lo difícil para muchos papás es que luego el hijo estudia mucho y cuestiona al propio papá. Claro. Y le dice tu economía no está bien manejada. Uf. O le dice tus relaciones humanas son bastante deficientes. O le dice tu lenguaje, oye papá, pues podrías mejorarlo. Y un papá autoritario que oye a un hijo que le dice eso, dice, cállate. Sí, claro. No me detienes porque soy tu padre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, Va el entonces ¿a qué lo chanclazo, manda va a la el reglazo, Por va el... supuesto. Pero ¿a qué lo manda uno a la escuela? Pues para que piense, para que razone, para que cuestione, para que critique, para que proponga. Oye, y también qué ¿No? delicado, Deimos, esto que mencionas, porque ponle tú que el padre no fuera autoritario, pero si es un padre demasiado inseguro. Yo creo que cualquiera pudiera decir, oye, si mi hijo está estudiando y lee más que yo y logra más que lo que yo logré a esa edad, pues caray, es para sentirse halagado y sentirse por recompensado y diciendo Sí, que bueno, claro. como familia estamos evolucionando, vamos hacia arriba. Seguro. No es, no, tú haz lo mismo que yo o menos, porque Claro. cuidado y me superas. Y luego ese mensaje también es muy presente, ¿no? Sí, claro. Y si además le agregamos, Nelly, que a esa persona, a ese joven o niño que estudia, que se prepara, que tiene interés por el conocimiento, si le agregamos que tiene un buen concepto de sí mismo, maravilloso, porque la cuestión en cuanto a la crítica va a ser, por supuesto, para proponer algo bueno, Ujú. mejores leyes, mejores normas, mejores sistemas, Sí, no ver sé, cómo involucrarse. algo bueno, ¿no? Oye, mil Sí, cosas. Está el chavito Sí. creo que es holandés o sueco, no me acuerdo, sí, que diseñó unos tubos en el mar para captar la basura. sí, lo vi, claro. Y es un chavito, o sea, ¿cuántos años Pero tiene? excelente. Adolescente, que dices, wow, o sea, ¿de dónde se le ocurrió? Toda mi admiración y mi respeto. ¿Cuántos niños mexicanos están inventando cosas maravillosas? Claro. Y Son cuánto talento hay en el emprendedores país. que dices, wow, hay que darles el apoyo Por y supuesto. las herramientas, y justo la información es una súper herramienta. Aquí lo hemos dicho en Excelencia Personal. Y fíjate que sucede justo ahora en nuestro país, en el que parece que hay una gran revolución por abajito del agua, en la Sí. que si la mafia del poder, que si yo voté por el gobierno actual, que si son los en contra, que si son los a favor. Sí, Y en todas las redes sociales no falta que se publique algo para que descalifiquen e insulten. siempre. Y te das Se usan cuenta, para eso. pero fíjate que te Ujú. das cuenta cuando alguien es culto o no es culto, por la forma en la que ataca. Cuando O cuando es empiezan con revancha, el ¿no? insulto, cuando Ajá, se molesta. no, Ujú. pero además en la forma, porque no hay un argumento. Ujú. O sea, están diciendo lo que tú dices está mal, Por porque eres un supuesto. tal por cual. Sí, insultando, sin ofensa, dar argumento. sin ningún Sí. argumento. El problema de lo que dicen me parece muy interesante y retomo a Fernando Sabater que habla de los ignorantes multiinformados, que son gente que sabe muchísimo, pero no sirve para nada lo que conoce, nada más para criticar Ujú. o para devaluar al otro, ¿no? Sí, es decir, no se involucra proactivamente. Exactamente, y aparte están y abundan en muchas profesiones el soberbio intelectual, ese que se cree demasiado
por alguna publicación o por algún cargo, pero no está aportando realmente nada, solamente es por lucimiento y no está revolucionando absolutamente nada. Es como el que desea el poder, ¿no? ¿Qué está revolucionando? Nada. Sí, Tendrán claro. que verse en hechos qué cuestiones está mejorando, ¿no? Y ahora todos debemos de preguntarnos qué hemos revolucionado. Digo, obviamente los muy jóvenes pues apenas empiezan, ¿no? Claro, y a veces Pero son los más nosotros, proactivos, como el caso que decía Nelly, pero sí, sí, claro, aún como adultos, bueno, ¿qué tengo que aportarle a este mundo, no? claro. Y si hacemos un análisis, Nelly Gerardo, del programa Excelencia Personal, es un programa revolucionario, promueve el cambio y para bien. Claro. Porque hay argumento, ¿no? Porque hay soporte, digamos, hay cédula profesional. Y además ¿no? hay propuestas donde de alguna manera se le invita a la gente a salir del seguir como borregada o de seguir pensando de Exactamente. determinada forma. Sí. ¿Para qué? Para cambiar esos sistemas de creencias y evolucionar, justamente. Exacto. Volvemos con más. Que me mandaste de romper con ciertas líneas familiares es algo revolucionario. Está buenísimo, ¿no? Pues sí, ahorita lo voy a decir así. Ese está para todo un programa. Para Es que por eso programa. te lo mandé, porque yo dije, hijo, Deimos esto nos lo puede explicar, pero con una facilidad, ¿sí o no? Es para todo un tema. Así que bueno, yo lo metí, está buenísimo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Continuamos dialogando con el doctor Deimos Aguilar con una excelente reflexión y esto que comentamos ahorita en la pausa, Deimos, Sí, a ver, Gerardo. cuéntanos. Y bien, bueno, hablando de revolución, si es para bien, se da en muchas familias de forma generacional, pues que tienen una doctrina, ¿no? Una doctrina religiosa, sin ponerle nombre, y resulta que el hijo revolucionario, resulta que el hijo desobediente rompe, ¿no? Con toda esa línea generacional, cuando dice, pues yo no voy a seguir la misma doctrina de todos tus antepasados, ni la tuya, papá, ¿no? Y obviamente, pues esa es una crisis familiar tremenda, pero si el joven, en este caso, ve, observa, cuestiona que esta familia de la que proviene se caracteriza por la mentira, se caracteriza por la trampa, el fraude, el engaño, el abuso, pues tiene toda la razón en decir, no quiero seguir. Lo que ¿no? tú eres, pues Por sí. supuesto. Y lo que tú haces. Y lo siento mucho si me desheredan, si me dejan de hablar, si ya no me quieren. Ese revolucionario, porque también hay que agregarlo, es valiente. O sea, no puede haber un revolucionario cobarde, no existe. A fuerza es una persona valiente, pues como tantos personajes que hemos tenido pues en nuestra cultura mexicana, ¿no? Digo, los héroes verdaderos de la independencia, de la revolución, ¿no? ¿Por qué no? Hasta puede decirse los niños héroes, ¿no? Pero gente valiente es justo lo que se necesita porque se atreven, ¿no? Se Y es lo que atreven. escasea en estos días, Sí, hace doctor Deimos falta. Aguilar, porque Claro. como que está penado, muy penado salirse de las normas y un poco, ¿qué tal lo que comentabas de la publicación esta que te mandé? Sí, Las por lealtades supuesto. familiares son fuertísimas, ¿no? Sí, porque pesan y pueden ser apabullantes en un sentido de no tengo escapatoria, ¿no? Casi como el título de la película de Jack Nicholson, atrapado sin salida. Sí, ¿no? sí, me Que ya acuerdo. tuvimos Por un esa programa lealtad, contigo ¿no? sobre eso. Sí, ¿no? Sí. Y entonces ese joven valiente, ese joven revolucionario, pues lo va a hacer, se va a salir, ¿no? Aunque le cueste, Como aunque sea Sí, pesadísimo, exacto, sí, ¿no? y es por principio, es por convicción. O sea, no necesito una religión para ser valiente, ¿no? No necesito una religión para ser bueno. El conocimiento, aunado a su buena autoestima, lo lleva a romper como algo que se está abriendo ahorita socialmente, el abuso sexual, ¿no? Por primera vez hay un hijo valiente que lo dice, que lo habla. Uf, eso es delicadísimo. Y cuánta patología transgeneracional hay a veces en eso, pero hubo un hijo valiente que abrió, ¿no? Que lo dijo.
Y Y se que hay que cambia. romper con eso porque también se enteran que venía y que el tío y que antes Exactamente. y de repente son no sé cuántas generaciones para atrás que ya venía Por cometiéndose lo supuesto. mismo y es delicadísimo. Claro, Y claro. esos son los esquemas de donde hay que salirse, cuando hay una familia donde la costumbre es robar, la costumbre es el Exacto. fraude, como bien decías, Por ahí es donde hay supuesto, que ¿no? atreverse a romper con ese esquema y decir, oye, hay una opción con los valores, hay una opción siguiendo a Dios, hay una opción de otra manera, ¿no? Y entonces Exactamente. ahí encontramos un nuevo camino y Claro. claro, a la familia no le va a gustar. Por Salirse de un supuesto que esquema no. así de fuerte, hijo, es Claro. complejo, ¿no? Claro. En ese sentido es muy duro, es muy difícil. Pero bueno, finalmente lo que se busca como familia, como sociedad, es que los jóvenes sean buenas personas, en primerísimo lugar, ¿no? Gente de bien. Por supuesto. Si a eso le agregamos que estudia para cuestionar, que estudia para criticar, adelante, bienvenido a este mundo, ¿no? Ujú. Pero preguntémonos, aquí nuestros seguidores de excelencia personal, ¿qué cambio grande hemos hecho en nuestra vida? ¿Qué revolución estamos promoviendo a nivel mi vecindad, mi barrio, mi colonia? Algo bueno, algo positivo, ¿no? Nada. Exacto. Esa apatía social es preocupante, ¿no? Es muy triste que no participemos, que haya una junta en tu colonia y entonces Claro, te quejes pero no vayas o no opines, exacto. ¿no? Y que no te informes y que haya elecciones y no sepas ni qué propuesta es la que tiene ese candidato que te cae mal o el que te cae bien. No sabes cuáles son sus propuestas, si Claro, son congruentes contigo, con tu forma de pensar, con tus valores o no tienen nada que ver. sí, claro. Una buena actitud revolucionaria está más regida, Nelly y Gerardo, por la razón que por la pasión, ¿sí? Ujú. Hay un argumento, hay un motivo. Sobre todo en lo revolucionario, debe de haber necesariamente algo filantrópico, debe de existir un bien común, debe de existir un beneficio pues, para el colectivo, para la gente, ¿no? En una visión de no una masa, Ujú. como lo ven los políticos misántropos, o sea, los que detestan a la población. Ujú. Si hubiese alguien filántropo, pues obviamente no vería masas, Claro, vería familias, vería niños, vería el bien común, abuelitos, Y claro. el bien realidades que común. atender, claro. Ah, Ahora, definitivamente. mira, un poco de lo que decía Nelly con respecto a las elecciones estas de Estados Unidos, también pasó un poco en México, que Sí, sí hay claro. gente que dice, yo ya no veo ningún partido porque todos quieren el dinero, el Sí, poder, en fin, también muchos jóvenes. Entonces esa gente, de alguna forma, hay que ver cómo se encausan, cómo se encaminan para hacer un ujú, contrapeso o para generar algo nuevo que verdaderamente revolucione y que pueda ser un planteamiento que ayude al sistema. Yo sé que el sistema no diría, ay, sí, te abrazo y ven para acá. Sin claro. embargo, sí necesitamos eso porque hay estructuras ya tan ensimismadas, tan dañadas, tan manipuladas, que Ujú, sí necesitamos un cambio social inteligente. Y yo claro, sí creo que esta nueva generación, como bien dices, a lo mejor encuentra muchas cosas ya muy armadas, muy hechas, sí, pero quieren romper con esos esquemas. Y yo creo que están en esa búsqueda, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo reformulamos todo para tener verdaderamente un mundo mejor? Tan es así claro. que el 19 Eso de es un mundo septiembre mejor. 2017 fueron los que salieron. Los Ujú, No le jóvenes pidieron permiso a a nadie. nadie se No fueron, esperaron ¿no? a que la institución llegara y dijera, a ver, ujú, joven. No, ellos tomaron las riendas y empezaron a organizar y entonces hicieron brigadas y empezaron a repartir comida y empezaron a quitar ladrillos o pedazos de escombro y ayudaron a rescatar. O sea, Claro, realmente tomaron una actitud activa, que eso es lo que se necesita, ¿no? claro. Y maravilloso porque seguramente el que haya movido un ladrillo ya participó en esta cadena ujú. de solidaridad, ¿no? Pero seguramente que hubo muchos adultos también que ni un dedo movieron, ¿no? Con los jóvenes pusieron ese ejemplo, ¿no? De solidarios. Y bueno, justo el programa va para todos, no solo para los jóvenes, va para Claro. los adultos, en donde aquí viene otra reflexión muy buena. Rompe reglas para mejorarlas. Ujú. Ahora, ¿cómo voy a romper reglas para mejorarlas si primero yo no tengo mis propias reglas? Entonces vivo en una anarquía, sin reglas, ¿no? Ujú. Como la mayoría, ¿eh? Y que funcionan porque las respetan por miedo al castigo, Ujú. como la mayoría. Entonces, el problema social, Nelly Gerardo, el problema del desarrollo moral, es en primerísimo lugar que los padres no saben que deben de promover en sus hijos el autogobierno, el desarrollo moral de sus propios principios, Ujú. qué es lo que los va a proteger, qué es lo que los va a definir tanto en su grupo de amigos, ¿no?
por ejemplo, en el grupo de amigos, esto es lamentable, ¿no? El que es honesto está rompiendo las reglas. ¿Por qué lo digo así? Porque la regla es mentir, ¿no? Claro. Entonces Oye, se está atreviendo, ¿no? fíjate, lo que pasó en la UNAM, se acordarán, hace unos meses, Sí, tiene poco, ¿no? que La los violencia, porros entraron y entonces lastimaron, incluso casi llegando al riñón de uno de los jóvenes Sí, que acabó grave. hospitalizado. Y que logró salvarlo, pero fue súper difícil, ¿no? Pero al día siguiente Sí. o unos días después, entonces los estudiantes Ujú. que sí quieren estudiar, que son responsables, que tienen ganas de aprender, ¿qué hicieron? Tomaron la UNAM y dijeron, aquí no van a entrar, Exacto. ya no va a haber porros. Sí, se hundieron. Y se unieron y igual dijeron, aquí Ujú. lo que queremos es estudiar, no estar Así perdiendo es. clases, queremos ser también tomados en cuenta los que queremos aprender. Y no hay Claro. cabida para los que, esos no son revolucionarios, esos son Disruptivos. disruptivos, Ujú, porros, totalmente. Transgresores. transgresores, Y sobre todo exactamente. cuando ves que lo que quieren hacer es manipular para hacer presiones sociales a un gobierno o determinadas cosas con fines que no son la educación, Claro, entonces dices, a ver, entonces que no nada más tiene nada estás que ver agarrando con ahí el bien carne de común. cañón, ¿no? Así es. Entonces, como tarea, ¿qué reglas romperías para mejorarla? Digo, es tarea para cada quien, ¿no? Ujú. Pero ahí está la propuesta, ¿no? Ahí está la reflexión del doctor Deimos Aguilar. Volvemos con más. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Continuamos platicando con el doctor Deimos Aguilar, lo revolucionario, y está interesante el tema, Deimos, porque justamente romper reglas, pero para generar mejores reglas, para generar algo más grande, algo que permita una mayor convivencia social. Sí. Eso está bonito, porque no es romperlas por romperlas y generar caos, No, no, no. que luego es como Destrucción. es muy visto, ¿no? Por supuesto, no, no, no. Se trata Sí. de evolucionar, no involucionar. No sé si es- Exactamente. Y por ejemplo, a nivel institucional, ¿cuál es la regla? Pues la impuntualidad, ¿no? La informalidad. Bueno, podemos romper esa regla empezando a ser puntuales. Podemos romper esa regla empezando a ser formales Claro. y eficientes, ¿no? Fíjate que me decía Qué justamente, contradictorio, ¿no? es contradictorio, me decía hoy una paciente que le mando un abrazo, no voy a decir su nombre, pero me decía que está teniendo muchos conflictos en su vida porque las cosas no le están saliendo como ella quiere. Ujú. Tiene más o menos 60 años y me decía que en su trabajo Sí. su jefa le dijo, oye, estás trabajando de a gratis porque te saboteas. ¿Cómo? Sí. Por cada 2 días que llega, aunque sea 2 minutos tarde, Sí. el tercero le descuentan un día. Sí. Y me dice, creo que es completamente justo, pero me doy cuenta que en un mes me han descontado ya como 4 días. Vaya. Entonces, obviamente me duele Sí, seguro. en mi bolsillo lo que Claro. está pasando. Y entonces, bueno, ya analizando un poco cuál era la problemática y la dinámica que estaba llevando, obviamente no era porque ella quisiera llegar tarde. Ujú. Sin embargo, estaba saboteando algo que era importante para ella. Para ella misma, claro. ¿Por qué? Porque se ponía a preparar la comida de ella, más bien de la hija y de la nieta, descuidándose bastante ella misma. Muy mal. Y me decía, quiero cambiar esto. Y le dije, qué bueno que lo veas. Ujú. Eso ya es Excelente. una luz enorme porque entonces estás encontrando el camino. Porque si te supuesto. quedas así, ahí luego tenía ella que dar una clase Ujú. y no, Sí. llegó 5 minutos tarde a la clase y el alumno se acababa de ir. Por llegar 5 Vaya, minutos claro. tarde. Me dice, no sabes, me dolió la panza, le dio una crisis de ansiedad después de Claro. eso. Y fue como el detonador. Esa fue su revolución. O sea, fue Claro. el detonador para decir, ya no. Voy a cambiar. Ya no quiero esto, ya Ujú. quiero hacer las cosas diferente, quiero aprender a que las cosas me beneficien y me funcionen. Yo creo Claro. que es un súper ejemplo. No, maravilloso, ¿eh?
Y bueno, en ese mismo tenor, Nelly y Gerardo, en las dos preguntas básicas de mi entrevista con los padres, les ayuda a romper dos reglas, ¿no? La primera es cuando dicen que lo más valioso para ellos son sus hijos. Les digo que no. Abren tremendos ojos, se sorprenden, se asustan. Sí, sí, socialmente eso es bien visto, ¿no? Por supuesto, esa negación, renuncio a mi vida por mis hijos. ¿No? Sí. No. Y la otra ruptura casi de paradigma es cuando les digo que la mejor herencia es una buena autoestima. Me vino a la mente porque justo ayer también, Nelly, vi a una mamá que estaba pero convencida, además es maestra, imagínate, estaba pero plenamente convencida, esa era su regla, digamos, de que la mejor herencia era el estudio, ¿no? Lo académico, la cuestión académica, si no, mi hijo no es nadie, como hemos dicho aquí tantas veces, ¿no? La observo fijamente y le digo con autoridad profesional, no, doctor. No. De verdad, no, doctor Deimos, ¿cómo? De verdad, usted me le está diciendo, no, esa no es la mejor herencia. Y bueno, podría poner miles de ejemplos de personas que tienen una carrera y no son felices, ¿no? O sea, la carrera no te va a hacer feliz, la carrera es para servir a los demás y cobrar el servicio. Pero cuando nos enfocamos en esta nueva regla, en esta ruptura de paradigma, de que la mejor herencia es una buena autoestima, le cambió la vida. Porque finalmente ya va a dejar de criticar y de regañar a su hijo por las tareas, ¿no? Y esta propuesta, pues seguramente va a mejorar muchísimo pues las relaciones familiares, no solo de México, digo, de todo aquel que nos escuche, porque no es lo mismo en el paradigma establecido, estudio porque tengo que hacerlo, pues al estudio porque quiero hacerlo, porque me beneficia, ¿no? Y se ve muy sencillo, Nelly, pero qué difícil es para muchos papás cambiar ese concepto, ¿no? Porque dicen, ¿y cómo le hago? Pues Sí, primero claro. ve por ti. Claro, y además ahí lo que me gusta de lo que nos compartes, Deimos Aguilar, es justamente, estás yendo a algo mucho más profundo. A la A esencia. la esencia del ser, de verdad que se sienta valioso, que se sepa bienvenido al mundo, Claro. que se sepa capaz. Y entonces, claro, si a ese ser humano le das esa valía Exacto. y después escoge una excelente profesión, Sí. y tiene realmente la vocación, el servicio va a ser maravilloso. impresionante, ¿no? Así es, Y ¿no? se va a sentir obviamente realizado, se va a sentir feliz, o sea, vas a lograr Claro. muchísimas cosas en conjunto. Por supuesto. Y la propuesta, Nelly Gerardo, es que los padres de familia ayuden a sus hijos a que pregunten. Si de por sí la curiosidad es innata, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas son verdes? Que pregunten por qué dice el himno el bridón, ¿no? Y la guirnalda, o sea, que se pregunten. Claro. O qué significa Santa María de... ¿Cómo? Bueno, es los rezos, ¿no? ¿De Guadalupe o qué? Bueno, Madre de Dios. Madre de Dios, ¿no? Que se pregunten por qué, ¿no? Que tengan un Sí, no, soporte. sí, es dejar de ser borregos. Exactamente. No rezar como merolicos, no cantar como merolico. Exactamente. No Tú lo dijiste aprenderte las mejor que letras yo. como merolicos. O sea, Claro. es ¿para qué me está sirviendo supuesto. esto, no? Pero ¿Qué tal cuando además- te pregunta un hijo, ¿por qué la gente muere? Uy, qué Pues buena qué pregunta, buena pregunta, ¿no? por supuesto. Y a veces dices, ¿no? híjole, hay que analizarlo porque yo tampoco ¿Qué lo le digo, entiendo, mano, no? y es de la patada. O sea, la Seguro, verdad. claro. ¿A poco Bueno, no? pues Pero sí, qué bonita sí. reflexión. Claro, pero Claro. puedes aprovechar para darle una lección de la trascendencia Claro. de la vida. ¿no? Exacto, y de que cada día Coincidimos. cuenta, y de que cada día que desperdicias Y el es un día momento. menos de vida, ¿no? Y ponle emoción para que esa memoria afectiva pues te recuerde lo que estás viviendo, ¿no? Pero claro, como decías al principio, Deimos, creo que el meollo es que a nivel mundial es más fácil contar con borregos que sean manejables, que no cuestionen, que todos escriban igual, que todos piensen igual, No, que se qué peinen igual, que se terrible. vistan igual, que funcionen como borregos. Y entonces, No, eso- pues así los podemos llevar a donde queramos. Claro, son como manipulables. queramos, son súper por manipulables. supuesto. Y yo creo que la invitación que nos estás haciendo es a dejar de ser borregos. Si nos damos cuenta en qué lo somos, pues hay que dejar de hacerlo. Así es. Queremos un país mejor, queremos dejar un mundo mejor. Bueno, como tú y yo vamos a contribuir, cada uno desde su trinchera, desde donde sea que tú trabajas, en lo que Claro. sea que tú haces, para que las cosas y tu familia estén mucho mejor. Así es. Volvemos con más.
verdad te hace libre. Claro, y en un mundo machista, que la mujer se prepare, que participe, es otro acto de revolución. Por supuesto, y es buenísimo. Claro. Porque cuánta tragedia no viven o han vivido muchísimas familias. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Prácticamente la recta final, doctor Deimos Aguilar, del programa. Muy interesante todo el pensamiento que nos estás ayudando a revolucionar, porque sí, tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Sí. Queremos hijos que no sean borregos, queremos hijos que de verdad sean hombres de bien. Y Sí. muchas veces nos podemos perder en las ramas como Claro. padres de familia, y de alguna manera el incentivar que cuestionen, que pregunten, que de Claro. verdad aprendan el porqué de las cosas, Exacto. es lo que les da valía, les da la seguridad y les da Claro. pues todo el poder de verdad de comerse al mundo, ¿no? Por supuesto, y fíjate qué interesante, Gerardo, Nelly, en el que si yo tengo un argumento de mis actos, no tengo que dar explicaciones a nadie, porque estoy convencido y no me interesa convencer a nadie, ¿no? Pero hablando de un acto revolucionario, casarse con un argumento, con un propósito, es un acto revolucionario. O no casarse, pero teniendo un argumento, también es un acto válido, como tener o no tener hijos, pero que tengan soporte, ¿no? Claro. Vamos, si eres pobre y tienes hijos, pues pobres hijos, ¿no? No me refiero solo a la cuestión económica, cuánta gente tiene dinero y pues por complacer a la familia o ese peso de la presión y oye, ya te tardaste y cuándo van ustedes a tener hijos, ¿no? Entonces, ¿cuántas gentes tienen hijos por esa presión? Sí, pero por no hay un cubrir las argumento. expectativas exteriores, no supuesto. internas de la familia o de la pareja, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y entonces, bueno, lo sabemos bien, Nelly y Gerardo, que grandes pedagogos, grandes psicólogos, grandes médicos, pues incluso han hablado de estos ciclos, desde las 8 etapas del hombre, de Eric Erickson. Erickson, sí, Erickson. Pues desde ahí estamos viendo, ¿no? Cómo vamos revolucionando, dejando atrás ciertas etapas para pasar a otras, ¿no? Cada vez más complejas y más difíciles, desde biológicas hasta existenciales y sociales, Por ¿no? supuesto. Sí, no, cuánta gente en el cruce de una etapa a otra de una crisis tan fuerte que no la sabe superar, ¿no? No, y se queda ahí atorado. Y se atoró o dejó la familia. Y eso no es evolucionar. Eso no es evolucionar, no es romper con esos dogmas o esos miedos, ¿no? O bien en el aspecto de Piaget también, pues las etapas del desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, pues van llevando al niño a niveles superiores de desarrollo mental, a donde obviamente el nivel supremo, pues es el cuestionar, el preguntar por qué el sol y la luna se ven del mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué hay eclipses, no? ¿Por qué llueve? Sí, porque hay noche, ¿No? porque todo, claro. O sea, entre más sabemos y más aprendemos, más preguntas tenemos, ¿no? Sí. Y mejores preguntas tenemos. Eso está muy importante, Sí. claro, ¿no? Y lo contrario, por eso la invitación a estudiar, a prepararse. Entre menos te prepares, no te haces preguntas, ¿no? Sí, no te cuestionas No nada. te cuestionas claro. nada, ni social, ni económica, ni religiosa, ni política, nada. Y que la ¿no? vida me lleve por donde quiera. Exactamente, de borrego, de sometido, de no participativo, de no protagonista. Y de mucho mayormente manipulable, ¿no? Completamente, Necesariamente. ¿no? Digo, y no manipulable solamente en que te dirijas a tal visión política o de partido, no. El simple hecho de que una persona sea apolítica es que ya es manipulable. O sea, tenemos un grupo de la población que no participa, están controladitos, apagados, ¿no? Como los que decías de Estados Unidos, ¿no? Dentro de los derechos de los niños, pues todavía no se ha propuesto, yo lo menciono en mi libro de Lágrimas de los Niños, sus derechos políticos, ¿no? Que vayan teniendo conocimiento, sin fanatismo, por supuesto, que sepan pues que es un poder legislativo, un poder ejecutivo,
que sepa que es una Cámara de Diputados, de Senadores, que tengan bases para que en su momento ellas puedan ser participativos. Claro, y formarse un criterio adecuadamente, ¿no? Claro, que muchas veces ese pseudocriterio está soportado, Nelly, por una cuestión de fanatismo, de apasionamiento, o en el peor de los casos de resentimiento, pero también se da mucho hoy día. De una generación a otra, y los niños manipulados, pues obviamente serán adultos manipulados. Y qué triste, qué lamentable, ¿no? Porque eso no te lleva a nada, solo hace distancia, solo genera enemistades, conflictos, no podemos progresar, al contrario, Claro. Estarnos criticando, agrediendo, lastimando porque tú eres, o porque tienes un color de ojos, o de piel, o de pelo, porque tienes o no tienes, porque sabes o no sabes. Qué Sí. tontería, o sea, cuánto nos aleja como mexicanos y como seres humanos de Claro. una misma comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Oye, y el tema de la desesperanza. Porque Terrible, si soy muy manipulable y me jalan para acá, para allá, para acullá, y de repente creo que para castigar un partido hay que votar por otro, pero este también me hace lo mismo, igual o peor, pues llega un momento que, claro, No hay se llega a esos opción. extremos de decir, oye, pues no hay opción, todos son iguales, entonces la conclusión tiene un grado de lógica. Sí. Si me explico, va guiándonos. Y entonces llega la desesperanza de decir, pues ahora soy totalmente partidista o no quiero ni participar en nada de eso. Y a los extremos, ¿no? Porque es lo mismo, exacto. Y de todas formas, ¿qué logro? Pues el desinterés y me lleva entre las patas el sistema. Porque no lo Claro. estamos cambiando ni estamos buscando mejorarlo. Claro, y es que muchas personas se quedan en el conformismo, Ujú. ¿no? Pues en el ¿para qué? Así estoy bien, no me hace falta nada. ¿Qué tanto puedo yo cambiar? No, en una mediocridad social en el que ni cambio ni participo en ningún cambio. Ujú. Algo que no debemos dejar de lado, Nelly, Gerardo, es la diversidad y la pluralidad, porque todos somos diferentes y todos tenemos el derecho de pensar de manera diferente, pero una cosa es la diversidad y otra cosa son las coincidencias. Y la diversidad se vale, pero las coincidencias son necesarias, sobre todo en un objetivo familiar o social. ¿Y cuál es la número uno? Que haya respeto. O sea, si todo esto nos lleva, revolucionario, para que haya una convivencia respetuosa y haya seguridad, que es lo que superurge en este sistema político tan corrupto, Ujú. lo que urge poder salir a la calle, ¿no? Tranquilamente. Y después que haya en este objetivo de romper las reglas, pues que se establezca como prioridad la salud, porque también para qué queremos sistemas de salud que no cumplen con esa función en Exacto, todos que los no sentidos, operan ¿no? adecuadamente. Sí, Sí. ni en prevención, ni en tratamiento, ni en rehabilitación, ¿no? Ujú. Digo, hay cosas buenas, las vacunas, por ejemplo, ¿no? Claro, hay muchas cosas buenas, sí. Así es. Y la otra es la cuestión económica y educativa. Esos son los puntos en los que esta revolución Se debe de tiene que coincidir. enfocar, sí. Exactamente. Debemos enfocarnos a ello y eso, hacerle énfasis a la educación, hacernos conscientes de que cada sexenio se le quita más presupuesto a la educación. Terriblemente. Eso está grave, ¿no? Pues muchísimas gracias por el tema de hoy, Deimos. A Doctor ustedes que Deimos me Aguilar, inspiran. si nos compartes tu teléfono, si eres tan amable. Con todo gusto, Gerardo Nelly. 55 19 36 91 32. Una vez más, 55 19 36 91 32. muchísimas gracias, Deimos. Y les Gracias. compartimos, amigos, el teléfono de Excelencia Personal, 5682-7500. Para quienes nos siguen por YouTube, estos teléfonos y más información dentro de la descripción del programa. Ahí podrán encontrar mucha más información para acercarse inclusive al sitio web de Excelencia Personal, conocer el Facebook, el Twitter, en fin, todas las redes sociales que manejamos. Ingresen a la parte de descripciones. Y de verdad, Deimos, muchas gracias por el tema de hoy. Agradecemos también a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.